Esto es el programa Análisis. Hoy estaremos tocando algunos aspectos relacionados con el COVID. Para empezar, estaremos hablando acerca de las vacunas y todo lo relacionado con este tema. El tema de las vacunas es importante porque están desarrollándose varios tipos de vacunas a nivel mundial. Están esperando nada más que sea de la aprobación de estas vacunas, con lo cual podrían iniciar ya con la aplicación de las personas y esperan que para mayo del próximo año ya esté toda la gente o la mayor parte de la gente vacunada para lograr una inmunización. En relación a la eficacia de las vacunas, efectivamente muchas de las farmacéuticas, consorcios que hasta el momento han estado desarrollando la vacuna han empezado, digamos que a comunicar resultados preliminares de sus estudios. Es importante comentar que hasta el momento ninguna de estos desarrollos, de estas prevacunas, digamos, todavía ha publicado ya finalmente sus resultados de la fase 3 de sus protocolos, ¿no? Entonces, sí es muy importante que podamos esperar a que se realicen las publicaciones oficiales, que además no solamente basta con que se lleve a cabo la publicación, porque finalmente la publicación sería lo que la farmacéutica o el consorcio hubieran encontrado en relación a sus ensayos. El siguiente paso, y un paso muy importante, es que estos hallazgos, estas publicaciones, es decir, los resultados de todas sus fases de ensayo clínico, sean revisados y avalados por las autoridades internacionales competentes y entonces sean estas las que finalmente certifiquen que lo que se está reportando, tanto en la efectividad, tanto en su momento en la seguridad de la vacuna y en la viabilidad que se tiene para poderla implementar en un programa de vacunación nacional, sean las que las empresas, las farmacéuticas estarían reportando. Lógicamente esto lo coordina de manera general y de manera técnica la Organización Mundial de la Salud, pero también hay instituciones internacionalmente bastante reconocidas en Europa y en Estados Unidos sobre todo, que también llevan a cabo estos procesos. Más allá de que estos procesos en su momento se den en el ámbito, digamos, general o para cada una de ellas, lógicamente en México también tenemos una dependencia, un organismo que se encarga de llevar a cabo este tipo de revisiones. Lo hace de hecho año con año para efectos de todas las vacunas que llegan al país y que forman parte del Programa Nacional de Vacunación, que es la COFEPRIS. Y la COFEPRIS lógicamente va a estar atenta no solamente a cuando llegue la vacuna, sino desde antes, es decir, cuando ya se empiecen a emitir los diferentes posicionamientos de estas instituciones, organizaciones internacionales de las cuales estamos hablando, y sobre todo también de aquellas vacunas que lógicamente están teniendo sus ensayos en territorio mexicano. Más allá de que estas se van a complementar, lógicamente, con la información que se genere de otros países en donde también se está llevando a cabo el estudio. Digamos que en lo general, hasta el momento, lo que hemos visto, que por lo menos en materia de seguridad, sí han habido eventos aislados para todas las vacunas que en su momento están llevando a cabo desarrollos. Realmente han sido pocos los eventos, digamos, adversos potencialmente o posiblemente asociados a la vacuna que se han presentado. Esto, digamos, es bueno porque entonces quiere decir que las vacunas están cumpliendo estándares de seguridad y por lo tanto no representan un riesgo o van a causar un daño a la persona que se les coloque, porque una vacuna pudiera tener muy buena reacción inmunológica, o sea, pudiera generar la respuesta inmunológica y por lo tanto la protección que se requiere para una persona, pero esto tiene que ir acompañado de la seguridad, o sea, es decir, no debe de generar ninguna otro tipo de respuesta o que este otro tipo de respuesta genere un daño a la persona a cual se le está aplicando la vacuna. Entonces, por eso es importante tener la información completa de todo lo que se está en su momento estudiando y dando seguimiento para que en su conjunto entonces se pueda en un futuro, esperemos cercano, tener ya finalmente los candidatos de las vacunas
que serán las que estarán disponibles para ahora sí implementarlas en los programas nacionales de vacunación. Lógicamente estamos siempre al día monitoreando toda la información que la OMS produce y estaremos como país y como Sistema Nacional de Salud muy atentos. De hecho, hay una fase de preparación que ustedes ya conocen que inició, que es precisamente haber identificado las vacunas que tienen el mayor potencial de poder generar toda esta evidencia y de poder ser vacunas viables y útiles para, en su momento, sobre todo prevenir los casos graves de la enfermedad. Ese es como que el objetivo, digamos, mínimo que en su momento le requerimos a una vacuna. Y por lo mismo, entonces, México ya avanzó, ¿no?, haciendo convenios y contrataciones previas de aquellos principales candidatos que tienen este potencial, y bueno, se estará dando un seguimiento muy puntual sobre todo de estos candidatos para que ni bien se tenga la información pueda ser analizada, pueda ser revisada y estemos lo más listos posibles para poder implementar la vacunación más adelante, pensando que esto será en el 2021. Eso es un componente importante precisamente dentro de todo lo que es el análisis para poner precisamente una vacuna en un programa nacional de vacunación. Una vez que se ha completado todas estas fases en donde sabemos que es eficaz para en su momento prevenir ya sea la enfermedad o la enfermedad grave, que además es segura, que no va a causar ningún problema, que sus costos lógicamente permiten acceder a ella, uno de los últimos pasos, pero previos a iniciar con la vacunación, es precisamente la viabilidad operativa, ¿no? Es decir, cómo esta vacuna puede llegar tanto desde el proveedor internacional, desde los almacenes nacionales a los almacenes estatales, llegar a una jurisdicción sanitaria y de una jurisdicción sanitaria a una unidad de salud, sea un centro de salud urbano, una unidad de medicina familiar o sea un hospital el que la va a aplicar. Y entonces, bueno, las vacunas que actualmente existen en México, la gran mayoría de ellas solamente requieren una red de frío que ha estado implementada durante muchos años, se continúa fortaleciendo a la misma, pero que básicamente es una red de frío que mantiene la vacuna entre los 4 y los 8 grados, es decir, estamos hablando de un refrigerador normal, comercial, que en su momento se puede adquirir, que forma parte de esta red, pero que lleva a cabo un monitoreo hora con hora y diario de las condiciones para asegurar que la vacuna siempre mantenga la temperatura adecuada. Lo que se ha estado comentando y de hecho se ha comunicado ya en varias conferencias es precisamente el tema de que la vacuna que comenta de Pfizer requiere de procesos de ultracongelación y los requiere precisamente para poder asegurar la eficacia de la vacuna. Es decir, si no se asegura esas temperaturas de ultracongelación, entonces sucede algo que comúnmente llamamos que la vacuna se inactiva, y entonces al inactivarse, pues entonces deja de tener el efecto en la persona y por lo tanto no generaría la respuesta inmunológica para conferir esta inmunidad. Todo debe tener un plan, esto para lograr evitar que ya siga la pandemia hacia adelante y tratar de regresar a lo que se puede considerar la vida normal, tanto económica como socialmente, aunque también hay que tener cuidado porque la situación de la pandemia no acaba de un día para otro, sino que tiene que tener todo un proceso, tiene que tener todo un trabajo. Por eso la vacunación y un plan adecuado podría lograr que para mitad del próximo año ya se tenga todo liberado y ya haya inmunidad en la mayor parte de la sociedad. Vamos al corte comercial, ya regresamos. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva. CNT, Cable Noticias Tepa.
EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Continuamos, hay muchos aspectos relacionados con el trabajo que están haciendo autoridades y equipos médicos. Esto para lograr el control de la pandemia y evitar en lo posible enfermedades. Al lograr un control y evitar menos personas enfermas es cuando se puede lograr que haya un gran avance, teniendo en este caso ya una situación controlada, conociendo cómo se debe trabajar para evitar que el COVID ataque y que vaya provocando muertes en las personas. A lo largo de todo este tiempo, desde que empezó la epidemia, el 1 de marzo prácticamente, o el 28 de febrero de 2020, hemos ido viendo cómo en México y en el mundo esta epidemia se ha ido presentando a distintos ritmos, en distintas fases y con distintas situaciones, todas ellas en general desfavorables para la humanidad. Desfavorable, desde luego, de manera más directa por las personas que han estado enfermas, por las personas que han perdido la vida. Hoy en México tenemos 100,000 personas que han perdido la vida por el COVID-19. Esta es una cantidad, desde luego, inusual. No tenía ningún antecedente previo la sociedad mexicana de una enfermedad infecciosa, aguda, que pudiera causar una propagación tan rápida y afectar la vida de tantas personas. Cuando lo vemos en perspectiva con el resto de las causas de muerte que hay en México, vemos que, de acuerdo a los registros preliminares, las causas de muerte en México desde hace más de 15 años, han estado dominadas por las enfermedades crónicas no transmisibles. Ya hemos comentado aquí muchas veces la diabetes, la enfermedad cardiovascular, que son las dos primeras causas de muerte, desde luego la enfermedad crónica del hígado, también las lesiones de causa externa, en las que se encuentran tanto los homicidios y los suicidios o las lesiones intencionales infligidas por otras personas, como los eventos que ocurren con el tránsito automotor. Y también ocupan un papel muy importante aquellas causas de muerte que dependen de las condiciones en las que pierden la vida por accidentes en el hogar. Y estas afectan particularmente en la edad joven, y es verdaderamente notorio cómo por debajo de los 15 años, la primera causa absoluta de muerte son las lesiones, la primera. Y la tercera, en términos generales, para todas las poblaciones. Y COVID-19, enfermedad emergente, enfermedad infecciosa emergente, se ha ido posicionando, lo cual siempre, cuando hablamos de un daño a la salud, es un posicionamiento desagradable, inconveniente, triste, desafortunado para los seres humanos, se ha ido posicionando como una de las causas principales. No sabemos desde luego cuál terminará siendo en la medida en que la epidemia sigue, en la que siguen también las otras afecciones. Ayer hablábamos del tabaquismo como una también de las contribuyentes muy importantes a la mortalidad. Cuando afecta la enfermedad COVID-19 a las personas, la enorme mayoría, afortunadamente, y esto depende principalmente de la manera en que se comporta el virus SARS-CoV-2, causa una enfermedad autolimitada, una enfermedad leve, pero hay que tener siempre presente que esa enfermedad se propaga. En la medida en que las personas identifiquen tempranamente sus síntomas, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza y otros accesorios, y que con tan solo tener los síntomas consideren la posibilidad de que pudieran tener COVID-19 y acudan a atención médica, es que vamos a poder mantener esta enfermedad
ya sea como la enfermedad leve que afecta a 80%, 80 de cada 100 personas que pudieran tener la infección, o como una enfermedad que, aunque pudiera ser grave, sea una condición pasajera, una condición que pueda llegar a un buen término y no a un término fatal como lo es. De la participación de los gobiernos, no solamente las secretarías estatales de salud y la Secretaría Federal, sino otras oficinas gubernamentales, en hacer estas actividades de promoción de la salud en la comunidad para detectar personas que pueden estar en mayor riesgo de complicaciones, detectar tempranamente personas enfermas de COVID-19 y fomentar que transiten hacia los hospitales para que sean evaluadas. Pero este llamado lo hacemos también a la sociedad, lo hacemos casi diario, repetidamente, en la medida en que se propague información sobre la importancia de llegar temprano a los hospitales, podremos salvar vidas en lo que resta de la epidemia. Uno de los aspectos primordiales en los cuales se ha puesto mayor atención es en el cuidado temprano de personas que pueden estar contagiadas de COVID. Al momento de estar trabajando para lograr una atención médica temprana, puede reducirse con mucho las posibilidades de algún caso que se haga más complicada una atención médica. Es un aspecto en el cual deben también poner atención, principalmente los ciudadanos, ante síntomas relacionados con el COVID. Lo principal es acudir a recibir atención médica. No ha visto este fenómeno que hemos hablado muchas veces. Las predicciones científicas no son una promesa, esto no es política, pues no es una promesa de campaña que uno diga, te prometo que en tal fecha se acaba la epidemia. No, son escenarios, son situaciones donde se puede anticipar una realidad y dependiendo de lo que ocurra, puede o no concretarse. Aquí apelo a su memoria, a la de ustedes aquí, a la de ustedes allá, cuando en los meses de abril, mayo, junio, hacíamos referencia a las predicciones. Recuerden que usábamos una frase y decíamos, sí y solo sí, ¿se acuerdan de eso? Sí y solo sí, se cumplen las condiciones que dieron lugar a la predicción, entonces va a ocurrir lo que se espera que ocurra. Lo traigo a colación ahora que ciertos medios de comunicación estuvieron remachando este tema de la cifra de los 100,000 muertos y volvían a traer este tema de el escenario catastrófico y los 60,000 y la predicción, y no le salió a López-Gatell la predicción. Hay una memoria parcial, hay una memoria editada, y este planteamiento que es fundamental, sí y solo sí se dan las condiciones que dieron lugar a la predicción, entonces va a ocurrir lo que se ha predicho. ¿Cuáles son esas condiciones? Que se respetan las medidas de seguridad sanitaria, que se mantienen los confinamientos, que las empresas que no tenían que abrir no abren, que los espacios públicos que no tenían que abrir no abren, que las personas se quedan en casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y no ocurrió, evidentemente no ocurrió, y ocurrió de una manera diferenciada. En algunas entidades federativas lo hicieron muy bien y cosecharon resultados muy positivos. En otras no lo hicieron necesariamente tan bien y los resultados no han sido tan favorables. Creo que es un elemento interesante y lo vamos a discutir en nuestro grupo de trabajo. En principio, para la población y para que este elemento no quede suelto, insistimos en lo que hemos comentado, el tiempo que usted tarde desde que iniciaron sus síntomas hasta que sea evaluada o evaluado por una persona profesional de la salud, es importantísimo que ese tiempo sea corto, deseablemente 24 horas, un día, hasta 2 días, 48 horas, porque hay mucho que se puede hacer, hay mucho que se tiene que hacer. Si todas las personas que tienen COVID-19 fueran a atención médica siguiendo este criterio, definitivamente la gran mayoría no van a tener complicaciones. 80%, 85%, 8 o casi 9 de cada 10 personas. Pero sí podemos identificar quiénes tienen mayor riesgo. Lo hemos comentado aquí varias veces. Si usted tiene 60 años de edad o más, o independientemente de su edad,
tiene sobrepeso u obesidad, la presión arterial alta, diabetes, enfermedad pulmonar o cardíaca crónicas, padece cáncer, utiliza algún medicamento que le disminuye el sistema inmune, los llamados inmunosupresores, vive con VIH, son situaciones que pueden hacer que usted tenga mayor posibilidad, probabilidad, riesgo, peligro de complicarse. Y la complicación principal de COVID-19 es una neumonía, es inflamación de los pulmones. Esto lleva a que usted no pueda oxigenar la sangre, usted o un familiar o un amigo o una amiga. Difunda por favor este mensaje, ayúdenos, ayúdese, ayudémonos. Difundiendo este mensaje, personas de 60 y más, personas con enfermedades crónicas, que acudan al hospital para ser evaluados. En la evaluación se va a identificar si existen o no situaciones de riesgo adicionales, si hay un buen control de las enfermedades crónicas y si se está teniendo una afectación de la oxigenación sanguínea. Considere incluso que si usted en su familia hay personas con diabetes o personas con la presión arterial alta, podría ser que usted padezca estas dos enfermedades sin darse cuenta. La mitad de las personas que tienen diabetes no lo saben. 3/4 partes de las personas que tienen la presión arterial alta no lo saben. Y cuando ocurre una complicación, una enfermedad aguda, grave, como COVID-19, es cuando nos damos cuenta que la enfermedad estaba ahí. Recibir atención médica sería uno de los puntos principales, debido a que si se hace en momentos tempranos de la enfermedad, se puede tener ya un avance y control en esta enfermedad, lo cual daría como resultado que haya menos posibilidad de complicarse y evitar en lo posible las muertes. Vamos al corte comercial, ya regresamos. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Y continuamos hablando acerca del semáforo que se da a conocer cada 15 días, donde se están especificando cuáles son las áreas que están en riesgo de pasar de naranja hacia rojo y también cuáles zonas podrían pasar de amarillo a verde dentro de 15 días. Esto ya cercano a diciembre, la primera semana de diciembre podría dar algunas sorpresas para muchos estados, aunque también para otros podría estar complicado porque podrían pasar de amarillo a naranja o de naranja a rojo, con lo cual sería una situación catastrófica hablando. Este semáforo de riesgo, por lo tanto, a las personas que están residiendo en estas entidades federativas, recordemos que si están bajando de un naranja a un amarillo, todavía esta disminución inicia el día lunes. Si se encuentran en este semáforo en naranja, hay 18 entidades federativas en naranja todavía, pues bueno, hay que atender las recomendaciones que las autoridades sanitarias locales, tanto estatales como municipales, han implementado durante este tiempo. Recordemos que estas intervenciones, estas actividades, estas solicitudes a la población y la modulación del espacio público, ya sea en el ámbito social, privado, también lógicamente en el ámbito gubernamental, están completamente dirigidas al hecho de disminuir la movilidad en todos estos espacios. Por lo tanto, al disminuir la movilidad, disminuir también la posibilidad de la interacción cercana entre personas y que entonces esto lleve a un contagio del virus SARS-CoV-2 que generaría enfermedad COVID-19. Entonces, por eso la importancia de acatar cada una de las recomendaciones que se emiten de manera local, sobre todo si nos encontramos en entidades federativas en los niveles más altos del riesgo, que son precisamente el máximo y el alto, que son el color rojo y el color naranja.
En el caso de las entidades en amarillo y verde, que son los niveles más bajos de riesgo, tampoco no significa que ya podemos abiertamente o sin tomar ninguna precaución realizar nuestras actividades. No es así. Cada uno de los 4 niveles tiene al menos un riesgo y por lo tanto hay actividades, sobre todo aquellas que son masivas, grupales, que no deberían de todavía realizarse, o aquellas que en su momento pueden llevarse a cabo siempre y cuando se mantenga un aforo reducido, un pequeño número de personas, y más allá del nivel de riesgo en el que nos encontremos, hay que recordar siempre que la también mejor medida preventiva para poder prevenir precisamente un contagio de la enfermedad es poder poner en práctica e interiorizar ya como un hábito del día a día estas acciones en lo personal que hemos también estado recomendando. Recordemos, el primero de ellos es la sana distancia. Si yo me mantengo una sana distancia, mínimo 1.5 metros, ideal 2 metros de otra persona, esa sana distancia va a reducir la probabilidad de que si esa persona se encuentra enferma o porta el virus de COVID-19, este pueda llegar a mis vías respiratorias por, lógicamente, la acción de toser, estornudar, hablar, cantar o gritar de esta persona. Pero si yo mantengo esa sana distancia siempre y en todo momento, entonces estoy contribuyendo a evitar ese mecanismo de transmisión. Si yo estoy permanentemente lavándome las manos, ya sea a través del agua y el jabón, que es lo más recomendado, si no lo tengo a la mano, lo puedo hacer a través de aplicar el gel con alcohol, mínimo 70%, para producir esa limpieza en mis manos, y entonces así evitar que si yo había tocado alguna superficie que pudiera tener en ese momento virus frescos de personas que lo hubieran tosido, estornudado en esas áreas, pues entonces yo al desinfectar mis manos estoy previniendo que si involuntariamente toco algunas de mis entradas a mis vías respiratorias, como la boca, como la nariz o como los ojos, entonces me pueda llevar y auto-inocular un virus que en su momento estaba en alguna superficie. Entonces el lavado de manos es muy importante, lo tenemos que hacer varias veces al día, sobre todo cuando hemos estado en el espacio público o realizando actividades fuera de casa. Si hemos estado en un ambiente en donde hemos interactuado con personas, cada vez que salgamos de ese ambiente, lavarnos las manos y siempre tratar de no tocar la boca, la nariz y los ojos. Muy importante, si estamos con signos y síntomas de enfermedad respiratoria, ¿sí? Lo mejor es, si son síntomas leves y no soy una persona que tiene un factor de riesgo, pues quedarme en casa a solucionar mi problema de salud o hasta que mi sintomatología mejore. Pero si tengo síntomas y soy una persona con factores de riesgo, con comorbilidades de las que ya se han mencionado ampliamente, entonces debo de demandar rápidamente atención médica para que un profesional de la salud mantenga un seguimiento de mi estado de enfermedad y entonces vea que esta no empiece a complicarse, no inicien signos de alarma que entonces requieran sí la hospitalización o una atención más especializada. Y entonces si tengo que salir a realizar esa consulta médica o tengo que ir a una unidad de salud, la importancia de usar el cubrebocas, porque entonces de esa manera voy a evitar que en el trayecto de mi domicilio a la unidad de salud, mi tos, mis estornudos estén dispersando el virus. Y el uso del cubreboca también se recomienda en personas sanas que no tienen síntomas cuando están en ambientes o espacios cerrados públicos o en lugares o en áreas en donde no se puede guardar la sana distancia y entonces por lo tanto hay un riesgo mayor de dispersar en su momento los virus. Entonces, estas acciones, si las estamos implementando en nuestro día a día, las convertimos en hábitos, es lo que va a contribuir tanto en lo personal como de manera colectiva, comunitariamente hablando, también a disminuir los mecanismos de transmisión y por lo tanto evitar que yo enferme, pero muy importante también evitar que otras personas pudieran
enfermar. Aquí lo importante es tomar la atención, estar trabajando para lograr en lo posible los contagios, para lograr salir de esta situación de lo que es el COVID-19. Un tema importante que todos debemos trabajar para evitar los contagios y evitar, por cierto, que siga incrementando la cantidad de personas que han fallecido debido a esta enfermedad. Gracias, cuídese, hasta pronto.